Es una canción pues que la verdad pues como una carta de presentación. En el mundo del espectáculo, hay apellidos que pesan más que el oro y que también pueden ser una carga imposible de llevar. El de Aguilar es uno de ellos, herederos de una dinastía que ha marcado la música mexicana durante generaciones. Sus miembros han estado siempre bajo el implacable reflector del público, pero detrás de las canciones, las ovaciones y la imagen perfecta de una familia unida, existen historias que rara vez se cuentan. Historias que duelen. Entre esas historias se encuentra la de Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar. Nació rodeado de música, lujo y tradición. Parecía tenerlo todo para seguir el camino de sus padres. Sin embargo, la vida le tenía preparado un giro que no estaba en ningún guión. Una decisión, un instante. Y2Do cambió. Como un joven soñador con un apellido legendario, terminó convirtiéndose en protagonista de uno de los episodios más oscuros y polémicos que haya vivido la familia Aguilar. Un escándalo que no solo puso en riesgo su libertad, sino que también puso a prueba el amor y la lealtad familiar. Esta es la historia de un hijo que cayó, pero que también buscó levantarse. Un relato de errores, consecuencias y segundas oportunidades, en donde la fama no fue un escudo, sino un espejo que mostró la verdad sin filtros. Para entender la historia de Emiliano Aguilar, hay que comenzar por el principio, por el peso de su apellido. Nació en 1993, fruto del matrimonio entre Pepe Aguilar, uno de los máximos exponentes de la música mexicana, y su primera esposa, Carmen Treviño. Desde la cuna, estuvo rodeado de mariachis, escenarios y reflectores. Mientras otros niños aprendían a caminar en silencio, Emiliano lo hacía con la banda sonora de trompetas y guitarrones sonando a su alrededor. Su infancia fue un retrato de contrastes. Por un lado, el amor y orgullo de pertenecer a una familia legendaria. Por el otro, la presión silenciosa de estar a la altura. El apellido Aguilar no es cualquier apellido. Es sinónimo de disciplina, tradición y excelencia artística. Y aunque Emiliano no se inclinó de inmediato por la música, sí heredó el carácter fuerte y decidido de su padre. Sin embargo, la vida familiar no estuvo exenta de altibajos. El divorcio de sus padres marcó su adolescencia, y con él llegaron las primeras sombras. Vivir entre dos mundos, el de la estricta figura paterna y el de una juventud en busca de libertad, lo llevó a explorar caminos donde la fama ya no era un faro, sino un obstáculo. En ese joven inquieto, muchos veían un futuro brillante. Nadie imaginaba que, años después, su nombre llenaría titulares, pero no por un éxito musical, sino por una noticia que golpearía directo al corazón de la familia Aguilar. El 2017 quedará marcado para siempre en la vida de Emiliano Aguilar. Hasta entonces, su nombre apenas aparecía en los medios, y cuando lo hacía, era como el hijo de Pepe Aguilar, un joven reservado, distante del foco artístico. Pero ese año, todo cambió en cuestión de días. El 14 de marzo, en la frontera entre México y Estados Unidos, agentes federales interceptaron un vehículo procedente de Tijuana. Dentro, encontraron a 4 personas de origen chino que intentaban ingresar ilegalmente al país. El conductor de ese auto era Emiliano. La noticia fue tan impactante como desconcertante, como había llegado el hijo de una de las figuras más respetadas de la música mexicana a verse envuelto en un caso de tráfico de personas. Los titulares no tuvieron piedad. En pocas horas, su rostro aparecía en noticieros, portales y redes sociales, acompañado de palabras duras, acusaciones y juicios adelantados. La noticia no solo afectó su reputación, también sacudió el mundo entero de la familia Aguilar. Acostumbrada a los aplausos y no a los escándalos judiciales, para Pepe Aguilar fue un golpe doble como figura pública. Tuvo que enfrentar, como padre, tuvo que sostener a un hijo que, de pronto, se encontraba tras las rejas y bajo la mirada implacable de la justicia,
Lo que para muchos fue un titular más, para Emiliano fue el inicio de una de las etapas más duras y dolorosas de su vida. Una prueba que pondría a prueba no solo su resistencia, sino también los lazos más íntimos de su familia. La celda fría y el silencio pesado de la noche fueron los primeros golpes de realidad para Emiliano Aguilar. Allí, entre paredes grises, sin el calor de su familia, comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. No era solo un error pasajero. Era un hecho que podía marcar para siempre el rumbo de su vida. Mientras tanto, afuera, la tormenta mediática crecía. Los periodistas acechaban cada movimiento de la familia Aguilar. Pepe, con la voz quebrada pero firme, declaró ante las cámaras que amaba a su hijo y que lo apoyaría, pero que también enfrentaría las consecuencias de sus actos. Fue una confesión pública de dolor y de responsabilidad que pocos artistas se atreverían a hacer en los días en prisión. Pasaban lentamente. Emiliano no solo lidiaba con el proceso judicial, sino con el peso emocional de ver a su familia sufrir. Su madre, sus hermanos, todos intentaban mantener la calma, pero las lágrimas y las noches en vela eran inevitables. La música, que siempre había sido el refugio de los Aguilar, quedó en silencio. Los aplausos de los conciertos se sentían lejanos, irreales. En uno de esos momentos de soledad, Emiliano comprendió que había tocado fondo. El joven que alguna vez soñó con seguir los pasos de su padre estaba atrapado en un episodio oscuro, del que no sabía si podría salir. Y fue ahí, en ese punto de quiebre, donde surgió la pregunta que marcaría su destino. ¿Se rendiría ante el peso de sus errores o encontraría la fuerza para cambiar su historia? Cuando finalmente llegó el momento de enfrentar la sentencia, Emiliano caminó hacia la sala del tribunal con el corazón acelerado. No era el mismo joven que había sido arrestado meses atrás. Sus ojos, antes llenos de despreocupación juvenil, ahora reflejaban cansancio y un anhelo sincero de redención. El juez habló con voz firme, recordándole la gravedad de sus actos, pero también reconociendo su disposición a cooperar y asumir la responsabilidad. La resolución le otorgaba una oportunidad a cumplir una condena reducida y someterse a un estricto proceso de rehabilitación. Para muchos, aquello fue un castigo blando. Para Emiliano, era un regalo inmenso, un nuevo chance para empezar. Pepe Aguilar, sentado en primera fila, respiró profundo. Sus lágrimas no eran de debilidad, sino de alivio. Como padre, había sufrido el escrutinio público, la vergüenza mediática y el dolor íntimo de ver a su hijo caer. Pero también había aprendido que el amor verdadero no se retira en las peores tormentas de regreso a casa. El ambiente familiar era distinto. No había celebración, sino una silenciosa promesa a reconstruir la confianza. Paso a paso, Emiliano comenzó a dedicar tiempo al trabajo comunitario, a compartir su experiencia con jóvenes para prevenir que repitieran sus errores. En cada palabra, en cada gesto, buscaba recuperar algo más valioso que la libertad física en su dignidad, porque entendió que la verdadera condena no era la cárcel, sino vivir sabiendo que decepcionaste a quienes más amas. Hoy, el nombre de Emiliano Aguilar ya no llena titulares con el mismo estrépito de aquellos días oscuros. Sin embargo, su historia sigue siendo recordada como una advertencia y como un ejemplo de que incluso en medio del derrumbe, siempre puede existir un camino hacia la luz. El joven que alguna vez fue noticia por sus errores, ahora busca que lo reconozcan por sus aciertos. No es fácil. Las redes no olvidan. Los juicios públicos nunca tienen fecha de caducidad, pero en cada paso que da, Emiliano intenta demostrar que no está condenado a repetir su pasado. Pepe Aguilar, con su voz pausada en una entrevista reciente, resumió lo vivido en una frase que quedó grabada en muchos. No se trata de borrar lo que pasó, sino de construir algo mejor a partir de ello.
Quizá el tiempo logre cerrar las heridas y convertir la vergüenza en una lección. O tal vez la vida le tenga preparados nuevos desafíos, nuevos momentos en los que se pondrá a prueba la fuerza de sus decisiones. Lo cierto es que, mientras camina por las calles, sin el peso de las rejas, Emiliano Aguilar carga con algo que, no sé, pero que define su futuro en la responsabilidad de demostrar que aprendió. Y en ese incierto horizonte queda una pregunta que solo el tiempo responderá. ¿Será este el capítulo que marque su renacer? ¿O apenas una pausa antes de una nueva tormenta?